Hola, en este video vamos a hacer una explicación completa de los compuestos y las reacciones que hemos trabajado hasta el momento. Yo me he adelantado aquí a escribir el símbolo químico del hierro acompañado del oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es formar un óxido o escribir un óxido básico. ¿Cómo sé que es un óxido básico? Porque el hierro es un metal. Entonces, en este caso, voy a buscar en la tabla periódica los estados de oxidación del hierro y voy a darme cuenta que el hierro puede tener estado de oxidación +2 o +3. Recuerden que el estado de oxidación siempre se ubica en la parte superior derecha de cada elemento. En este caso, vamos a suponer que hierro va a trabajar con el menor estado de oxidación. Entonces yo le puse estado de oxidación +2 y el oxígeno siempre va a tener el estado de oxidación -2. Entonces en este caso, en este óxido, yo tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Significa que no debo poner números aquí en la parte de abajo porque ya las cargas están equilibradas. Hierro aporta 2 cargas positivas a este compuesto y oxígeno 2 cargas negativas. Ahora, si a un óxido básico, o sea el que está formado de un metal y el oxígeno como este, lo hacemos reaccionar con agua, lo que vamos a obtener es un tipo de compuesto que recibe el nombre de hidróxido. Recuerden que los hidróxidos, también llamados bases, se caracterizan precisamente porque se originan de esta reacción. ¿Cómo escribimos la fórmula de un hidróxido? Entonces la fórmula de un hidróxido la escribimos primero, recuerden que esta flechita es produce, primero escribimos el metal, en este caso el hierro, y entre paréntesis escribimos OH. Algunas veces, como ustedes notaron en ejercicios anteriores, el paréntesis puede suprimirse. El paréntesis se suprime solamente en caso que no haya o que no sea necesario poner números por fuera de él. Cuando es necesario poner números por fuera de él, siempre se debe escribir ese paréntesis. Ok, estado de oxidación. El estado de oxidación de OH siempre es -1. Y el hierro le mantengo el mismo estado de oxidación que tenía en el óxido, es decir, en este caso, +2. Esto significa que acá en la parte superior derecha del hierro vamos a poner el estado de oxidación +2. Y reviso este compuesto. ¿Cuántas cargas positivas tiene este hidróxido? 2. ¿Y cuántas cargas negativas? 1. Por tanto, debo igualar las cargas. ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil. Si el hierro aporta 2 cargas positivas y OH una negativa, lo que tengo que hacer es poner un 2 aquí. ¿Para qué? Recuerden que estos números pequeños se multiplican por los de arriba respetando los signos. Entonces, 2 por -1, -2. Aquí es como si yo tuviera un 1, pero cuando el 1 es el número que debe ir abajo, no es necesario escribirlo. Con una vez que tenga escrito el símbolo, ya eso equivale a que está ese elemento una vez en el compuesto. Por tanto, esto sería 2 por 1, 2, y aquí 2 por 1, 2 negativo, o 2 por -1, -2. Luego lo que hemos hecho siempre que uno hace una reacción es mirar el balance de la ecuación. Recuerden que el balance consiste en mirar que la cantidad de átomos en los reactivos, que es lo que está antes de la flecha, sea igual a la cantidad de átomos en los productos, que es lo que está después de la flecha. Entonces, comenzamos con el hierro. Antes de la flecha, en los reactivos, yo tengo una vez hierro. ¿Por qué no 2? Porque recuerden que estos son las cargas que va a aportar el elemento al compuesto, no es la cantidad de veces que está el átomo en ese compuesto. La cantidad de veces son los números que aparecen abajo. Razón por la cual normalmente pues les recomiendo que una vez estén trabajados los estados de oxidación, pues ustedes los retiren, los eliminen
y eso nos ayuda a evitar confusiones a la hora de hacer el balance. Entonces en este caso voy a quitar este 2 y este menos 2 para que no haya confusiones a la hora de hacer el balance de la ecuación. En este caso, en el caso de la fórmula que ya obtuve, pues podemos hacer lo mismo. Vamos a retirar ya el estado de oxidación porque ya igualamos las cargas y esto pues va a impedir que nos confundamos a la hora de hacer el balance. Entonces, contamos átomos de hierro en los productos 1 y en los reactivos 1. Hidrógenos, aquí antes de la flecha tengo 2 que los aportaba el agua y después de la flecha tengo 2 porque este 2 que está por fuera del paréntesis vale para todo. El oxígeno, aquí tengo 1 y 1 más que tengo acá son 2. Y después de la flecha tengo 2 porque este 2 vale para todo el paréntesis, está por fuera de él. ¿Eso qué significa? Que en esa ecuación no tengo que agregar números para hacer ningún balance. Ok, aquí tenemos el siguiente caso. Entonces, ahora vamos a hacer la reacción para formar el producto de la reacción de un óxido ácido, ya no un óxido básico como este, sino un óxido ácido. ¿Cómo sé que es ácido? Porque este elemento que tenemos escrito acá es el azufre y el azufre es un no metal. Ok, en este caso vamos a escoger el mayor estado de oxidación para el azufre, ya que en este escogimos el menor estado de oxidación para el hierro, escojamos en este el mayor estado de oxidación para el azufre. Lo busco en la tabla periódica y encuentro que el mayor estado de oxidación del azufre es 6. Entonces le he puesto un más 6, parte superior derecha. Y el oxígeno siempre menos 2. Recuerden que esas cargas eléctricas tienen que ver con los electrones que participan en los enlaces que unen a los átomos. Ok, ¿cuántas cargas positivas tengo? 6. ¿Cuántas negativas? 2. ¿Cómo las igualo? Entonces voy a buscar un múltiplo común entre 6 y 2, el que tenga el menor valor, en este caso sería 6. Y voy a buscar un número que multiplicado por 6 me dé 6. Ese número sería 1. Entonces yo podría poner acá un 1, pero realmente lo que ya dijimos, cuando el número es 1, no se escribe, ¿ok? 6 cargas positivas. Y aquí buscaría un número que multiplicado por 2, en este caso por menos 2, me dé menos 6. Ese número sería 3. ¿Ok? 3 por 2, 6. 3 por menos 2, menos 6. Y acá ya tengo 6 cargas positivas. ¿Ok? Vamos a hacer reaccionar este compuesto con agua y lo que vamos a obtener ahora es una función química diferente, es decir, un grupo de compuestos distintos. Ese grupo de compuestos se llama ácidos. ¿Cómo escribimos la fórmula de un ácido? Entonces lo primero que escribimos siempre es el hidrógeno, su estado de oxidación que es más 1, siempre es ese, lo podemos verificar en la tabla periódica. Luego iría el no metal en cuestión, porque acá todos son no metales, pero el que está en cuestión en este momento es el azufre. Lo ponemos enseguida del hidrógeno y luego el oxígeno. Estados de oxidación de estos dos elementos. Azufre le ponemos el mismo estado de oxidación que ya tenía en el óxido. El estado de oxidación era más 6. Entonces ese mismo se lo voy a dejar acá. Y oxígeno siempre su estado de oxidación menos 2. Recordemos que aquí en los ácidos cada elemento tiene su aporte individual de cargas. En cambio, fíjense que en los hidróxidos todo OH va a aportar una carga negativa, mientras que el metal va a aportar la parte positiva. Aquí en los ácidos cada elemento tiene su propio estado de oxidación. Ok, como hidrógeno aporta una carga positiva y azufre aporta 6, son en total 7 cargas positivas en este compuesto, mientras que solo tengo 2 cargas negativas. Como tengo que igualar las cargas poniendo estos números abajo y multiplicándolos por los de arriba, me doy cuenta que no hay ningún número entero que multiplicado por 2 me dé 7. Entonces, esta suma de cargas positivas debo volverla un número par. Para eso,
ponemos un 2 aquí en la parte inferior del hidrógeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 veces hidrógeno, son 2 cargas positivas, más 6 que aporta el azufre son 8. 2 por 1, 2 del hidrógeno, más 6 del azufre son 8. Por tanto, ahora sí, ¿cómo igualo las cargas? Pues pongo aquí un número 4, para que sea 4 por menos 2, menos 8. Ok, y ya tenemos la reacción de síntesis para formar un ácido. Ese ácido pertenece a un grupo de ácidos que se llaman oxácidos. ¿Qué significa oxácido? Significa que es un ácido que tiene oxígeno. ¿Y por qué tiene oxígeno? Pues porque viene de la reacción de un óxido. Igual que como hicimos en la ecuación de arriba, vamos a retirar ahora los estados de oxidación para revisar el balance y no confundirme con los números que aparecen aquí arriba. Recuerden que en el balance los números que van a entrar o que son considerados deben ser solamente los que están abajo, que me representan las cantidades que hay de cada uno. Entonces, en este caso comenzamos por el azufre. En los reactivos tengo azufre una vez y en los productos tengo azufre una vez. En los reactivos tengo hidrógeno 2 veces y en los productos tengo hidrógeno 2 veces. Y en los reactivos tengo oxígeno 3 veces más 1 de acá, 4 veces. Y en los productos tengo oxígeno 4 veces. Eso significa que en esta fórmula, en esta ecuación, no tengo que poner ningún número para hacer el balance de la ecuación. Ok, nomenclatura. En este tipo de compuestos, en hidróxidos y en ácidos, trabajamos la nomenclatura moderna o de stock y la nomenclatura tradicional. En nomenclatura moderna, lo único que tenemos que hacer es poner la función química. Entonces vamos a comenzar con esta. La función química es la clase de compuesto a la que pertenece esta fórmula. Eso significa que siempre voy a comenzar nombrándola hidróxido. ¿Okay? Hidróxido. Para la nomenclatura moderna siempre ponemos la preposición de y luego ponemos el nombre del elemento. Entonces fíjense que en este caso el símbolo es Fe, lo que significa que el elemento es el hierro, y le ponemos el estado de oxidación. ¿Recuerdan? Era más 2. Ese estado de oxidación lo ponemos entre paréntesis con un número romano. Es decir, este compuesto se llama hidróxido de hierro 2. En la nomenclatura tradicional, pues igual, dejamos siempre primero la función química, es decir, la clase de compuesto, hidróxido, pero aquí lo que hacemos es utilizar la raíz del nombre, es decir, el nombre del elemento, y la terminación ico u oso, dependiendo el estado de oxidación que se tenía. Como el símbolo químico del hierro es Fe, entonces el compuesto se va a llamar o férrico o ferroso. En este caso se llama hidróxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro, recuerden, tiene estado de oxidación 2 y 3. Y el que utilizamos en esta fórmula fue el 2, es decir, el menor. Oso es la terminación para el menor. Ok. Este compuesto, el principio que se utiliza para nombrar es exactamente el mismo. Entonces, este compuesto comenzamos nombrándolo con la función química, es decir, ácido, la preposición de, el nombre del elemento y el estado de oxidación en un número romano. Entonces, fíjense que el estado de oxidación, recuerden, venía desde acá, aquí le mantuvimos el mismo, que era 6 más 6, por tanto, este compuesto se llama ácido de azufre 6 romano. O en la nomenclatura tradicional, este compuesto utilizamos la función química ácido,
Luego vendrá la raíz del nombre. Entonces fíjense que el símbolo del azufre es S. Entonces la raíz del nombre es sulf. Sulf. Y le agregamos la terminación, dependiendo el estado de oxidación. Si yo miro en la tabla periódica, me doy cuenta que el estado de oxidación más 6 es el mayor que puede tener el azufre. Entonces se llamará ácido sulfúrico, ¿ok? Con la terminación ico. Luego vamos a mirar qué ocurre si hago reaccionar este hidróxido más este ácido. ¿Qué pasa con los hidróxidos? Tienen un pH básico. ¿Y qué pasa con los ácidos? Pues que su pH es menor que 7. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace reaccionar un hidróxido y un ácido, lo que vamos a hacer es neutralizar compuestos. ¿Okay? ¿Cómo así neutralizar? Pues vamos a llevarlos a un pH neutro. ¿Por qué los llevamos a un pH neutro? Pues porque estoy haciendo reaccionar un compuesto básico con uno ácido. Entonces aquí tengo mi compuesto básico, FeOH2, que ya lo habíamos nombrado y todo, ya habíamos hecho todo el tratamiento para esa fórmula, y lo voy a hacer reaccionar ese hidróxido ferroso con este ácido sulfúrico. Ok, vamos a hacer reaccionar esos dos y obtengo. Entonces lo que obtengo es un compuesto neutralizado. Ese compuesto neutralizado que se obtiene de hacer reaccionar un hidróxido y un ácido se llama sal. Es una sal neutra. ¿Cómo escribimos la fórmula de una sal? Entonces lo primero que vamos a escribir, siempre lo primero, es el metal. ¿Cuál de estos dos compuestos tiene el metal? El hidróxido. En este caso el metal es el hierro, Fe. Luego, entre paréntesis, vamos a escribir todo lo que correspondía al ácido que no sea hidrógeno. Miren el ácido que teníamos acá. Este es el ácido. Entre paréntesis yo voy a escribir todo lo del ácido que no sea hidrógeno, es decir, SO4. Ese SO4 recibe el nombre de radical. Entonces yo lo que estoy haciendo es escribir el radical de ese ácido, SO4. ¿Y por qué lo escribo entre un paréntesis? Lo escribo dentro de un paréntesis porque este 4 solamente hace parte o solamente afecta a esta cantidad de oxígenos, pero ellos van a tener su propio estado de oxidación. Entonces, como van a tener su propio estado de oxidación, debo ponerlos dentro de un paréntesis porque ya no va cada átomo individualmente. ¿Qué estado de oxidación le pongo a hierro? El mismo que tenía en el hidróxido. Si ustedes recuerdan, esto lleva acá -1, esto me multiplica 2, por tanto el hierro tenía el estado de oxidación +2. Entonces ese es el mismo que yo le voy a mantener y se lo pongo acá en la parte superior, +2. ¿Y qué estado de oxidación va a tener SO4? SO4 va a tener como estado de oxidación la cantidad de hidrógenos que tenía en el ácido, pero negativo. ¿Cuántos hidrógenos tenía este ácido? 2. Entonces, el estado de oxidación de SO4, todo completo el paréntesis, va a ser -2. Miro las cargas en esa sal y resulta que tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. ¿Eso qué significa? Que no tengo que poner números aquí abajo. ¿Por qué no? Porque las cargas ya están iguales. Pero además de eso, en este tipo de reacciones, además de obtener la sal neutra, también se obtiene agua como producto. Entonces, cuando formamos sales neutras, hacemos una reacción diferente, que espero que la recuerden. Esa reacción es una reacción de doble sustitución. También se le llama neutralización. ¿En dónde está la doble sustitución? Miren acá. Acá está hierro con OH.
Y está hidrógeno con SO4. ¿Cómo terminamos en los productos? Fe, hierro, con SO4 y el hidrógeno con el OH que estaba antes en el hidróxido formando H2O. Es una reacción de doble sustitución, es una neutralización. ¿Okay? Como ahora tengo esos dos productos, igual que en cualquier reacción, debemos siempre hacer el balance. Entonces voy a quitar los estados de oxidación en esta sal, fueron los únicos que trabajamos. Cuando esto ocurre, este paréntesis se podría suprimir porque no tengo números por fuera de él, pero no importa, lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a comenzar con el hierro. Aquí tenemos hierro una vez y antes de la flecha una vez. Azufre, aquí lo tenemos una vez, recuerden que este 4 es solo para el oxígeno, aquí lo tenemos una vez. Hidrógenos, aquí tengo 2 hidrógenos más otros 2 hidrógenos acá, son 4 en total, y acá en este lado tenemos solamente 2, entonces voy a colocar un 2 grande aquí. Recuerden que en el balance siempre números grandes, nada en medio de los átomos. Y por último, el oxígeno, entonces aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 4 oxígenos más, son en total 6, y aquí tengo 4, esto vale solo para el oxígeno, y 2 de acá, 6. En cuanto a los nombres, el nombre de la sal lo vamos a tomar a partir del ácido. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando empezamos esta reacción, dijimos que el ácido se llamaba sulfúrico. Entonces, cuando los ácidos tienen la terminación ico, para nombrar la sal, cambiamos la terminación ico por ato. O sea, esta sal se llamará sulfato, porque viene del ácido sulfúrico, sulfato. Y la segunda parte del nombre de esa sal proviene del hidróxido. Este era el hidróxido ferroso. Entonces, esta sal se llamará sulfato ferroso. Eso lo dejo exactamente igual. Esta parte de ferroso viene del hidróxido, se deja igual, y el nombre de la sal, cambio, se los dejo aquí para que no lo olviden, cambio la terminación ico del ácido, la cambio por ato. La terminación oso del ácido la cambio por ito. Y la terminación hídrico del ácido la cambio por uro. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en las sales del azufre existen los sulfatos, los sulfitos y los sulfuros. ¿De qué? Pues depende del hidróxido con el que hayan reaccionado. Sulfato férrico, sulfato ferroso, sulfato áurico, sulfato de sodio, etc. Y también los sulfitos, sulfito de potasio, sulfito magnésico, y en los uros pues existen los sulfuros, sulfuro de magnesio, sulfuro de calcio, etc.